as I shed one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! ¿Cómo? Mary, is it really you? ¿Cómo? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. No? I'll show you mine then. The family Reed. Reunited and complete. Living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. ¿Qué carajos? Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es ELEVEN y el día de hoy estamos aquí para continuar nuestras aventuras vampirescas con nuestro Doctor Merenda. Que por cierto, la última vez, bueno, de hecho en el video que se subió antes de el anterior capítulo, si no lo vieron, primero, si no lo vieron, vayan a verlo porque pasaron tantas cosas, pero tantas cosas que yo honestamente casi me explota el cerebro, honestamente, casi se me explota el cerebro, así que vayan a ver antes de ver este video. Si no vieron el otro, vayan a ver, de hecho creo que voy a dejar aquí arribita la etiqueta, bueno, también va a estar al final de este video, va a estar el videito del capítulo anterior a este. ¿Por qué les digo? Porque este capítulo muy posiblemente vaya a resolver muchas de las dudas que tuve yo en el anterior capítulo, así que hay que ver si eso sucede, hay que ver cómo sucede y hay que ver cómo queda todo, gente. Vamos a ir iniciando todo esto, esperando todo lo mejor. Y bueno, de hecho les digo, si este capítulo les gusta, ya desde ya les voy diciendo que pueden ir dejando su me gusta porque les aseguro que sí les va a gustar este episodio. Y bueno, si de paso también no se suscribieron, aprovechen a suscribirse porque es completamente gratis y fácil. De paso también activan la campanita para que les llegue todas las notificaciones para cuando se suba el próximo episodio de Vampyr y el próximo episodio de Protocolo Calixto, ¿sí? Así que ahí les dejo el aviso, gente, ¿sí? La última vez vimos este cuerpecito por acá, nos quedó la duda, así que vamos primero que nada a charlar con toda la gente que está acá y a ver qué nos pueden decir, ¿sí? A ver. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Preguntas personales. Usted es un fraude. Bueno. No hay mucho que pueda preguntar. Vio lo que sucedió primero. Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Ah, ¿sí? ¿Quién...? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by.
A ver. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Ahora sí creo que le puedo decir que es un fraude. You've never faced, let alone killed a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. ¿Ah, sí? Deje de engañarse. Ay, no sé qué... por cuál optar, gente. Deje de engañarse. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? Sí. I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Ah, sí, claro. Tell me about the vampire you spared. She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Yo sigo creyendo que este señor es un fraude. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Yo sigo creyendo que este hombre es un verdadero fraude, gente. Glad to see you again, Mr. Reed. A Did ver. you see what happened? No, I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course, it was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Ah, sí. Bueno, no hay más pistas. A ver. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Ok. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Y yo creo que eso no se va a It's poder. not dangerous to work here at night. As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Ok. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Híjole. A ver, eso puede significar... Miss Paxton. Eso puede significar, gente, que la decisión que tomé la vez pasada puede que haya sido no la correcta, ¿eh? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Ok. A ver. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again.
If you're still alive, I mean. Ok. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Ah, perdón. Realmente no tiene idea de quién soy. Tiene razón. Combato la pobreza. Nah. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Ay. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Ah, ok. Perfecto. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Sí, de hecho mucho. Mucho más de lo que usted cree y mucho más de lo que usted pueda hacerlo, honestamente. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Ah, bueno. Qué desagradable, ¿eh? Bueno, acá no le puedo hacer ninguna pregunta. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it. Did you find the money too? Sí, aquí está. Ya habían gastado el dinero. A ver. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Ok. Ahora sí le caigo entonces ya un poco mejor, ¿no? I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. Ah, But a murder? That's a first. ok. ¿Quién lo mató? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Quién lo mató primero? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Ok. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Ok. El amor. El amor era lo que le impulsaba entonces a esta Well, mujer. I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Perfecto. De momento puedo estar tranquilo que ya he resuelto los problemas con la señora esta de gorrito rosa. Bueno, ella me prejuzgaba bastante, diría. Y ahora estamos bastante bien, ¿no? Ahora creo que ya estamos bastante bien. Ya no me puede prejuzgar. La acabo de ayudar en toda la extensión de la palabra. Todo lo que significa ayuda, la acabo de ayudar. Así que, F. Ahora ya no me puede decir nada la señora. La desgraciada cochina puerca asquerosa. Mira, ya hay algo. Vamos a recoger esto y vamos a seguir, gente, ¿sí? Que, por cierto, les comento y les pido disculpas ya desde ahora. Este juego, por lo que estoy viendo y por lo que estoy entendiendo, es de mucha cháchara, es de mucho bla bla, es de mucho texto, ¿sí? Así que les pido paciencia, primero que nada les pido paciencia por estas partes que son un poco más lentas.
Trataré de ser lo más rápido, breve y resumido posible en todo, pero si de plano ven que me demoro en alguna de estas partes, simplemente ténganme paciencia, ¿sí? Ténganme paciencia porque ni bien se pueda avanzar, lo voy a hacer, ¿ok? Así que nada, vamos a continuar. Primero déjenme echar un vistazo, quiero ver. Tenemos que ir para acá. Shit. Vamos a tener que pasar por, básicamente por todos los lugares donde van a estar estos locos, estos desgraciados. Así que hay que primero echar un vistazo para dónde tenemos que ir. Bueno, es para acá, gente. Es para acá, definitivamente. O, no, es que sí, voy a tener que ir por acá, es más rápido, ¿no? Vengo acá, voy acá y ya cruzo acá directamente. Nada, vamos directo, gente. Vamos directo, vamos directiño. ¿Qué? ¿Acá hay alguien gritando? ¿O soy yo? Este de acá. Ah, este loco. Uy, esta misión creo que lo vamos a hacer después, gente. Esta misión lo vamos a hacer después. Es una misión que creo yo que va a ser importante en su momento. Ahora mismo no, porque es muy irrelevante, digo bien. Ok, ya estamos acá. Puedo seguir derecho o entrar acá, salir acá y seguir corriendo. A ver cómo está todo acá adentro. Espero que no haya tantos enemigos. Otra cosa también que voy a tratar de evitar mucho son los enfrentamientos innecesarios. Que yo considere que son innecesarios. Que muchas veces... Hola, buenas. Ya me voy. Lo siento. Adiós. Como estos enfrentamientos, les decía, son enfrentamientos honestamente muy necesarios. Yo considero que podemos evitar totalmente... Ah, ok. Definitivamente acá no es para ser amigos. Los enfrentamientos innecesarios creo yo que podemos evitarlos. Más que nada porque no veo la necesidad de... Ah, buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Puedo pasar por acá? Ah, no me va a dejar pasar, cochino. No me vas a dejar pasar, A ver, toma. ¿Tú qué? Toma. Y otro más, sí, uno más. Qué desgraciado, A ver, dame un poquito de sangre para que me pueda curar, bro. Ahí, y mira, vamos a usar esta habilidad también. Ya que estamos. Me sirve para usar, para poner en práctica esto, así que... ¿Hay algo acá? No podemos dejar así, ¿no? Yo creo. A ver, vamos a... Espérate. Quiero borrar un ratito las marquitas. Mira, acá también tenemos... Oh, esto en el hospital, gente. Yo creo que vamos a tener que ir para allá después, Quiero poner en práctica las cositas, así que... Buah. A ver, ¿para dónde? Para acá. Pero sería yendo por acá, ¿no? Sería yendo por acá. Buah, la cantidad de gente. Yo creo que vamos a pasar de esta gente, Hola, buenas. ¿Cómo les va? Yo solo estoy de paso. No, yo solo estoy de paso, dije. Solo estoy de pasito, no quiero peleita. Hasta luego. A ver, 29, time. Quiero ver. ¿Para dónde coño tengo que ir? ¿Para acá no? ¿Para esta dirección? Para esta dirección. ¿Qué? Ah, la misma coseta. Rastro de sangre. Ay, mira, ya acá había también rastrito de sangre, gente. ¡Hala! A ver.
Acá hay cositas, Hay bastantes cositas por todos lados acá. Mira. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ah, pues supongo yo que este es nuestro camino, ¿no? De ahí llega hasta acá. Where does this blood trail lead? Y esto sigue para allá. Joder, gente, esto... Somos como una especie de Sherlock Holmes, pero al estilo vampiro, creo yo, ¿eh? Somos como una especie de Sherlock Holmes, pero a lo vampiro. A lo piro vampiro. A ver. Por acá. Ahí hay rastro de sangre. ¿Será que esto nos lleva hasta ahí? I said stay away, sir! Are you deaf? Nah. Go back, Hunt! Look lively! It's on to us! No me toque las narices. Ah, sí, con que esa tenemos, Toma, toma. Toma. Dame sangre, por favor. Como si necesitara su permiso, ¿no? Toma. A ver, me voy a curar un poquito. ¿Y tú? Toma, toma y dame sangre. Creo que con esto lo mato, ¿no? Con eso lo mato, perfecto. Y encima me da toda la sangre que necesito. Buenísima, estos enfrentamientos creo que sí lo podemos hacer, gente. Estos enfrentamientos son ultra necesarios. No jodas. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. No mamen. A ver. Creo que este de acá. I don't just... Watch out! Este de acá es el verdadero problema. Así que vamos a enfrentar a este primero. A ver ahí. Buenísima. Toma, toma, toma. Pesado. Es que son unas plastas también estos. Dame sangre y cállate. Casi me matan, los desgraciados. ¿Cómo es posible que me hagan tanto daño? ¿Y cómo es posible que siga incendiándome? ¿Qué carajo me pasa? O sea, ¿qué le ponen a sus mierdas que hace tanto daño, bro? What the fuck. ¿Será que tengo que ponerme algo más de resistencia, gente? Creo que sí, ¿no? La mordida también lo tengo que mejorar de cierta forma, gente, Ah, espérate. Esto es lo que necesitaba. La flor. Estado del cadáver. Uff. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Ok, fueron hechos por un vampiro. La flor. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. ¡Hala! A ver, revisamos los bolsillos. Only a golden watch in her pockets. Tomar reloj. ¿Qué más nos queda? Esto. Her shoes and clothes are quite worn out. ¿Y? ¿Qué tenemos con eso? ¿Qué carajos? Right then. It's a sick game.
But given no choice in the matter, I might as well win it. Ay, joder. Y yo que pensé que esto iba a ser un poco más fácil. This is despicable. Sé que es desagradable, mi hermano, pero es lo único que nos queda. Beber sangre de rata. Si no, ¿cómo nos alimentamos? Y peor aún, ¿cómo nos recuperamos? Necesitamos recuperarnos para muchas de las cosas, ¿eh? Por cierto, espérense. Quiero echar un vistazo a algún momento. Esto acá lo puedo cambiar, creo. Ahora estoy dudando si lo puedo cambiar, ¿eh? Ahora estoy dudando si lo puedo cambiar, gente. Más que nada por el tema de ver I can't believe I'm doing this. para ver de colocarme acá las habilidades, básicamente, vaya. A ver, vamos para allá. Y sería por acá. Por acá se fue la mujer esta. La aterradora y fantasmagórica mujer que para nada me dio miedito. Para absolutamente nada. A ver. Acá, esto de acá, ¿no? Ok. Oh, espérate, acá hay algo. Ahí está, ahora sí. Hola. Hola. Hello. ¿Hay alguien por acá? No hay alguien por acá. Hola. Bueno. Buenísimo. ¿A quién me voy a encontrar acá, gente? Esa es la pregunta. ¿Por qué este lugar está tan hecho verga? A ver, mi misión cambió. Mi misión cambió. No me jodan. No me jodan, ¿eh? No con eso. I won't let you escape. No con eso, gente, ¿eh? Puta madre. You're very fast, but I'll catch you. ¿Para dónde coño se fue ahora? Fue para el otro lado. They've all been butchered. Todos han sido masacrados. ¿Hay algo más que me esté perdiendo? ¿Volvimos al cementerio? ¡Volvimos al cementerio, gente! ¡A su madre! ¡Que volvimos al cementerio! Buah, no me quiero topar otra vez con los bichos, loco, dale. Buah, vamos a tener que hacer todo el recorrido y... lo más seguro es que me tope con los bichos. Ahí están. Los estoy escuchando, bro. I can still sense a presence. Mira. Antes de que me pegue este desgraciado. A ver tú, dame sangre. Ahí estamos. Toma, desgraciado. A ver, soltó algo. Este no soltó nada. Así se había soltado cosas. Bueno. Supongo yo que tenemos que seguir avanzando. Su puta madre. No empiecen, por favor. Señora, ¿es usted? Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiaoshun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Ok. Preguntas personales.
Debería irse a su casa ahora. Espérate, antes de preguntar, su vida en Londres. ¿No tienes amigos Are you on your familiares? own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. Ok, I need entiendo. silence, and I need sadness. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, Sí, claro. even if I don't quite understand why. Porque... A ver. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide Okay. his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Ok. ¿Por qué The se culpa? Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Ok. Pues sí, es bastante duro todo el tema. Bueno, la vida de Londres ya está. A ver acá. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Ok. A ver. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Usted no está muerta. Lamento haberle hecho enojar. Es que no me habló tan enojada. No sé por qué me darían esa opción. Estoy de acuerdo con usted. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Sí. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Gracias. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Ok. Ahora sí, toca lo más fuerte. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too.
Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Adiós. Y me alegra poder haberla ayudado, honestamente. Como les dije, esto es bastante lento, pero son cosas muy necesarias, gente. Son cosas muy necesarias que necesitamos hacer de vez en cuando. ¿Qué carajos? You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! ¿Cómo? Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? ¿Cómo? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. ¿Qué carajos? Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted.
Let her go. She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. ¿Qué carajos? ¿Me voy a enfrentar a mi hermana? ¿Me voy a enfrentar a mi hermana? ¿En serio? Qué desgraciada, ¿eh? Ah, sí, Toma, toma. Carajos. Hola. Espérate. ¿Qué es esto de acá? Jonathan, kill him. Revel in your true nature. ¿Qué? ¿No lo tenía que matar o qué? Abomination. A ver, tú también dame sangre entonces. Hermanita, a ver. A ver, me alejo de eso que ya lo aprendí, ¿eh? Ah, que puede teletransportar esa cosa. Que puede teletransportar esa cosa entonces. ¿Ah, sí? A ver. Despacio, hermanita, despacio, que todavía estoy súper aturdido por todo el tema, ¿eh? Joder, ¿eh? Estoy aturdido por todo el tema y esta no para de atacarme. Qué pesada, bro. Sos una plasta, ¿sabes? Ah, va a ser otra vez lo mismo, en serio. Bro, es una pesada, ¿eh? Pero lo del párroco este me sorprendió. No pensé que lo iba a matar, bro. No pensé que lo iba a matar, honestamente. A ver, hermanita, ¿te podés tranquilizar, por favor? Parece ser que no se quiere tranquilizar nuestra hermanita. Bueno, es hora de movernos entonces. Bueno, movámonos. Asesino me dice. ¿Yo por qué? ¿Por qué se supone que soy un asesino, eh? A ver, dime. Pesada. Encima le fallo. Encima le fallo a la concha de la lora. You've killed me, brother. Uy, 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 uy. Uy, joder. Déjame, bro, por favor, sos una pesada. Es que es una pesada, bro, en serio. Joder. A ver. Uf, que casi me da eso. Necesito tener un poco de paciencia nada más. Pesadilla. Sos una pesadilla, bro.
No mames. Bueno, ya tengo esto, así que uf. Estoy en las últimas. Y ahora es cuando más pesada se va a poner, ¿no? Me cago en todo. A ver, dame sangre. Uf. Buenísima. A ver, me curo otro poquito. Uf, me acabo de salvar de una, gente. Pero esto está difícil, ¿eh? No sabía que se iba a poner tan complicado esto. A ver, ahí. Joder, ahí. Vamos a curarnos otro poquito. Y vamos a darle de palos. Ni bien se pueda. Pesada. Me va a terminar matando otra vez. Vamos. Uy. Joder. Dime que la maté, por favor. Ya. No puedo más. Brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Por favor, que no haya un momento norteño acá, por favor. Le acaba de meter todo el palo. Find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Bueno, ahora sí ya puede morir tranquila. ¿Ya no va a volver a la vida? Dime por favor que ya no va a volver a la vida. No, menos mal no hubo un momento norteño. Menos mal no hubo un momento norteño, bro. Iba a ser muy raro eso, en serio. Muy raro y muy turbio. A ver, ¿para dónde estoy yendo? Esa es la pregunta. Yo simplemente estoy caminando. ¿Será ahí en la tumba? Ah, sí, es ahí la tumba. Perfecto. Wow, le metió todo el palamen por el tórax, loco. Y ahora enterrarla nuevamente. O sea, ¿ven la ironía de esto? En el primer episodio la matamos. Y en este episodio la volvimos a matar. O sea, no me jodas. Pero poco se habla también de lo duro que fue la pelea con esta loca. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire. Born anew into an age of death and pestilence, while plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come.
I know the answers I seek are hiding in our blood. ¿Qué carajos? Buah, perdón que me haya quedado callado, gente, pero es que esto me dejó anonadado, en serio. Esto me dejó anonadado. Hay tantas cosas que comentar, gente. Hay demasiadas cosas que comentar. Primero, poco se habla de cómo estaba literalmente a un golpe de irme a la mierda misma. A un miserable golpe estaba de irme completamente a la mierda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como les estaba diciendo, literalmente la matamos a la hermana en el primer episodio. Y ahora la volvimos a matar en este episodio, o sea, what the fuck. Y para empezar, yo no me esperaba que reviviera, o sea, ¿cómo revivió? Supuestamente yo no podía transformar, o sea, ¿qué carajos? ¿Qué carajos? O sea, bro, me quedé muy what the fuck. Y ahora creo entender que la que, o sea, que mató al hombre fue mi hermana. Entonces, o sea, fue la hermana del protagonista. ¿Y qué va a pasar con la mamá ahora? O sea, según entendí, ya no va a recordar nada de lo que pasó. Pero, ¿y el cura? ¿Qué se va a decir del cura? Lo maté, le di una mordidita ahí en el cuello. Pensé que era algo así como, préstame un poco de sangre o algo así. No, y bueno, vi la marca ahí para ir y simplemente le di, o sea, what the fuck. Wow. Y la cinemática, bro, o sea, perdón, me quedé muy callado por eso, porque la cinemática, la conversación que hubo entre ellos dos, o sea, fue tanta cosa que realmente tuve que procesarlo mientras iba viendo, iba leyendo todo, y iba intentando entender, acomodando todas las piezas, así que por eso me quedé tan callado, gente. Me quedé muy loco, en serio. Me quedé demasiado loco con todo esto. Buah. Es realmente toda una locura. Y bueno, ya que estamos acá, también está el tema ahora. Podemos... Primero vamos a hacer uso de todo lo que tenemos ahora de experiencia. Vamos a ir primero para abajo un momento. ¿Por qué? Porque quiero echar un vistazo... Primero que nada, a ver, esta puerta de acá nunca la puedo abrir. Me pregunto yo, acá adentro, ¿qué hay o quién está ahí? Que no me dejan entrar. Pero lo que les digo, quiero ir un ratito aquí abajo para ver primero el tema con el guardia, ya saben, para mejorar las cositas. Creo que él nos puede brindar muchas cosas, ¿eh? Así que vamos a ir primero con él. Acá está. Este es el hombre que todo lo tiene. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ok, acá estamos. Negocios. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Perfecto. ¡Hala! Tiene escopeta también. A ver, ¿para acá? Oh, le podemos vender. Pues vendamos. Vendemos porque todo esto realmente no nos sirve, gente. Realmente no nos sirve. ¿Esto qué es? Ok, estos son para armas. Maneja común. Ok, vamos a comprar esto. Vamos a comprar esto que he visto también por ahí que nos puede hacer falta, gente. Y no sé si comprarme esto, también la escopeta. Quiero probar la pistola primero, gente. Quiero probar la pistola primero a ver si nos funciona. No, esto no. Esto. Ahí está. Ahí estamos. Thank you very much, señor. Acá pensé que esta caja se abría. Nada que ver. Estaba más perdido yo. Perdón. Ahora vamos a ir junto al otro hombre. El de... Acá el de la morgue. O el del entierro. No sé. El doctor este de aquí, de este lado. Quiero echar un vistazo. Más que nada para saber... si él nos puede vender algo que sea realmente de utilidad, gente. A ver. Primero... Ah, esto no puedo abrir. Esto no puedo abrir. A ver, ahí. Buenas. Negocios. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ok. Pues este hombre no nos puede vender
mucho de lo que necesitamos, No nos puede vender mucho lo que necesitamos. Así que F por él. Bueno, ya que no podemos hacer trato con este hombre, lo que vamos a hacer es ir a la habitación y ver si ya tenemos todo lo que necesitamos para mejorar nuestra ermita, gente. Que creo que no. Nos va a faltar, creo, algo. A ver. Sí, ahí está. Son... tenemos 4. Son 6. Y son vara de palo. También necesitamos 2 más para poder hacer algo, Para esto sí tenemos ahora mismo. Aumenta el daño. Ok, esto también. Pues nos va a faltar, gente. Nos va a faltar, pero creo que podemos... A ver, voy a intentar una cosita. No, voy a tener que sí o sí ir allá. Voy a ir con el guardia entonces otra vez. Buenas. Yo no me iba a caer, señora, así que tranquila, Vamos a ir con el guardia aquí otra vez. A ver, acá en la basura podemos encontrar algo. Piedrita. ¿Dónde está el guardia? Ahí está el guardia. Vamos junto al guardia. Mi señor, ¿cómo le va? Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Esto no sé si lo dejo, gente, No sé si en la edición a lo mejor me... Voy a ver. Si todo esto vale la pena lo dejo y si no, bueno, ya veré qué hago. Ah, pero ya no... Ya no tiene más. Nah, F, gente. Físima. A ver, nuestra siguiente misión se encuentra de este lado de la ciudad, gente. No está tan lejos. Es decir, vamos a venir acá por el puente, vamos a cruzar y vamos a llegar acá. Pero, y tenemos esto de acá también que tenemos que ir a ver. A ver, en el próximo episodio, porque sí, gente, esto lo vamos a dejar por acá. Más que nada porque siento que ya se alargó lo suficiente y todo lo interesante que podíamos meter en este episodio ya lo metimos. Así que vamos a dejar este episodio por acá. Pero antes de irnos les comento, en el siguiente episodio vamos a hacer 2 cosas. La primera, vamos a ir aquí a los túneles nuevamente y vamos a ver qué es esa figura que tenemos ahí. Básicamente el objetivo que tenemos para ir a ayudar ahí del joven este que está asustado, que se está escondiendo. Y vamos a ir también a la misión principal, que es justamente la Lady Ashbury, ¿sí? Que, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en el siguiente episodio, a ver qué nos depara ahí, qué se supone que vamos a hacer en ese lugar, ¿sí? Por este episodio yo creo que sería todo, gente. Espero de verdad que les haya gustado, que se lo hayan pasado bien. Y bueno, si les gustó ya saben que pueden apoyar con un bonito y grandioso like. También les invito a que se suscriban si todavía no se suscribieron. El botoncito rojo de ahí abajo es completamente gratis y fácil. De paso también activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones para cuando se suba un próximo episodio de Vampyr, o bueno, un próximo episodio también de Protocolo Calisto, ¿sí? Así que nada, gente. Dicho eso, gente, ahora sí creo que me callo un buen rato y me voy. Nos veremos en el próximo video, que como saben vamos a estar a tope de power. Ya lo he dicho 1000 veces. Así que, gente, me voy, nos vamos y nos vemos en el siguiente video. Les mando a todos un fuerte abrazo, un besito en la nalguita y hasta el siguiente video, gente. ¡Chao! La nueva droga en el chat. Yo no soy como DiCaprio, yo me quedo en la tabla, mis huesos pesan más. El arroz con la cuchara, no con el tenedor. Le llegaron a la técnica, si se elabora una métrica. Tengan cuidado con mi daga y el filo.